Quiero invitarles a que puedan abrir su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Es fácil poder llegar a Génesis, ¿no es cierto? Génesis 3. Y el texto para hoy día, este va a ser el principal. Vamos a tener obviamente ahí otros que vamos a apoyar para la verdad que el Señor nos quiere revelar hoy día. El verso 15. Génesis 3, verso 15. Dice así el Señor en su palabra: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque podemos un día más, primero de la semana, estar recurriendo a tu palabra y tú, Señor, revelándote por medio de ella. Queremos, Señor, ser sensibles y estar dispuestos, nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra, a recibir el mensaje de ella. Y por lo mismo, Señor, queremos pedirte humildemente, tengas a bien, como oraba al principio, que tú nos entregues luz, nos entregues, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, porque es la única manera en que nosotros podemos llegar a comprender de manera concreta lo que tú vas a revelar a nosotros, especialmente hoy día, este día y en este año que estamos viviendo y que estamos también pronto a terminar. Oro, Señor, para que me uses también a mí y tengas misericordia, Señor, porque es la única manera también de que tu pueblo, cada uno de nosotros, pueda ser sustentado y también pueda ser, Señor, sacudido por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, iniciamos hoy día una nueva serie de mensajes, o muchas veces se llaman mensajes de Navidad. Estrictamente Navidad es un día, pero también mensajes de Adviento. La palabra Adviento apunta justamente a eso, al advenimiento del día de la Navidad. Y algunos han visto quizás algunas imágenes por ahí que ya se han compartido en las redes sociales con respecto a esta serie, que tiene como título en general, ¿no es cierto?, noticia, o una noticia que trae alegría, ¿ya? Una noticia que trae alegría. Y hoy día, el mensaje de hoy le he puesto un título que les va a sonar probablemente a la mayoría muy extraño, a propósito de un inicio de mensaje de Adviento. El título de hoy es Protoevangelio. Extraño, ¿no es cierto? La palabra evangelio quizás es mucho más conocida, pero si le agregamos protoevangelio suena extraño. Pero bueno, la palabra es un prefijo, ¿no es cierto? La palabra proto que está ahí, ¿no es cierto?, es un prefijo que se ocupa para muchas cosas. Y tiene un significado, tiene una raíz, ¿verdad? Una raíz griega que quiere decir lo original o lo primero, ¿ya? Por ejemplo, hay vehículos que son el prototipo, ¿no es cierto? El primer modelo, ¿no es cierto?, de un auto, de un vehículo, es el prototipo. También es la misma raíz que se ocupa para la palabra protagonista. El personaje principal en un libro es el protagonista, ¿no es cierto?, el principal, ¿verdad? O el protagonista de una serie, el protagonista de una película. Es la misma raíz. Entonces, cuando hablamos de protoevangelio, es para referirse justamente cuando las buenas noticias, las buenas nuevas, que es el evangelio, ¿verdad?, son pronunciadas por primera vez, originalmente, ¿ya? Y también vamos a tener hoy día la ocasión de poner atención en el protagonista, en la persona principal que encarna el evangelio, que es Jesucristo, ¿sí? Así que por eso el título, Protoevangelio, la primera vez en que fue pronunciado el evangelio. Y esto obviamente está relacionado con una visión de la celebración de la Navidad, porque la Navidad se trata ¿de qué? Del nacimiento justamente del protagonista, ¿sí?, de Cristo. Aunque Cristo estaba presente, no encarnado, ¿no es cierto?, la segunda persona de la Trinidad está presente desde siempre y en las Escrituras también. Pero vamos a poner, insisto, también atención a él hoy día. Y como les digo, hoy día ustedes van, en este caso, a escuchar y a tratar de ir haciendo conexión. Voy a tratar, ¿no es cierto?, este texto de Génesis 3:15, hablando del contexto de este verso, que sin lugar a dudas nos va a expresar ese contexto, no necesariamente de manera inmediata buenas noticias,
a propósito del título de la serie en general, que son noticias que traen alegría, ¿ya? Sino que también hay malas noticias en ese contexto más amplio y vamos a hablar de esas malas noticias. Después, inmediatamente vamos a poder descubrir aquí dónde está el Evangelio o dónde están esas buenas noticias que tiene el Evangelio. Y vamos, como yo les decía, a mirar o a poner atención en el protagonista, ¿ya? Para después hacer como acostumbramos, como yo acostumbro a hacer algunas aplicaciones del mensaje de hoy. Entonces, veamos el contexto de ese Génesis 3:15 que hay ahí. Y para entender, y yo creo que ustedes lo tengan ahí a mano para poder ir entendiendo de qué está hablando aquí el texto y de qué está hablando el Señor en su palabra. Entonces, para entender el por qué tenemos en este breve verso, el verso 15, ¿ya? Buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio, y cómo esas buenas noticias conectan con el tiempo de Adviento y con la posterior celebración de la Navidad, debemos mirar no solamente el verso 15, sino que todo lo que hay del texto precedente y el que viene después. Esas son técnicas básicas para poder interpretar la Escritura y cualquier texto en realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se nos muestra antes de Génesis 3:15 y después? Bueno, se nos muestra que Satanás, personificado en la serpiente, si ustedes pueden leer después incluso en su casa de manera más tranquila, Satanás personificado en la serpiente está dialogando con Eva, ¿ya? Quien después de ese diálogo, ¿no es cierto?, es engañada por Satanás o por la serpiente, y después Eva se acerca a su esposo, a Adán, y convida o invita a desobedecer las advertencias serias y catastróficas que Dios le había hecho, que incluían entre ellas la muerte, ¿ya? Dios le había dicho a Adán, y como consecuencia también a Eva, que si ellos desobedecían, y esa desobediencia tenía que ver con no llegar a tomar y comer una fruta o un fruto de un árbol específico. Porque el día que eso sucediera, le advertía el Señor, iban a morir, ¿ya? Ahora, si ustedes leen eso, y los invito a que lo hagan en la casa, cuando leen eso, lo que está, ¿no es cierto?, de Génesis 1 hasta Génesis 3, se van a dar cuenta que efectivamente Eva se engañada, Eva de una manera muy gentil convida a su esposo, ¿sabe? Ven, come esto, ¿no es cierto? Y cuando comen, no es que comieron una fruta envenenada, porque lo comieron y no cayeron desmayados ni muertos, ¿ya? ¿Murieron físicamente en algún momento? Claro que sí. ¿En qué momento, en qué año? La Biblia no lo dice, pero murieron, ¿sí? Pero el texto y lo que Dios estaba diciendo allí con muerte, tenía que ver con lo que conocemos nosotros como la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque a través de las desobediencias se quebró la relación estrecha y sana que tenían Adán y Eva con el Señor. Tanto así que el texto dice que Dios tuvo, fuera de expulsarlos del Edén, eso ya indica mucho. O sea, se relacionaban constantemente y Dios los expulsó del Edén y además puso en la entrada del Edén un ángel con una espada que la movía constantemente. Es decir, si te metes aquí vas a morir. O sea, eso ya nos da una imagen y una figura de lo que sucedió era grave, ¿ya? Ciertamente, como les digo, ellos fallecieron en algún momento, dejaron de existir, hubo un funeral, por decirlo así, dejaron de existir. Pero la muerte más profunda se produjo espiritualmente. Esa relación que era estrecha con Dios se quebró, se rompió producto de la desobediencia o producto del pecado, ¿ya? Entonces, Dios, al conocer la rebeldía, al conocer la desobediencia de Adán y de su mujer, después del verso 15, nosotros tenemos expresiones justamente de Dios que explican las consecuencias temporales, no las eternas. Temporales, porque la consecuencia eterna es justamente esa separación o esa muerte espiritual. Eso es eterno. Dios puede traer o sacar a alguien de muerte a vida, sí, sin lugar a duda. Pero la consecuencia final, la consecuencia más extrema con respecto al pecado fue la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, después del verso 15 vienen consecuencias que son temporales de la desobediencia. Y están expresamente, ¿no es cierto?, allí entre
los versos 15, después del verso 15, del 16 en adelante. Por ejemplo, a la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. O sea, las mamás que han dado a luz, ¿no es cierto?, saben lo que significa eso. Eso es consecuencia, no eterna, sino que temporales, porque en algún momento dejará de existir dolores, ¿no es cierto?, de justamente el pecado. ¿Qué más? Otra consecuencia temporal. Dice que el verso 17, al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. ¿Le cuesta trabajar a usted? ¿Se cansa cuando trabaja? No se cansa usted, es la única. Es la única. Todos nos cansamos. Todos nos cansamos, aunque podemos alegremente trabajar, que es distinto a cansarse. Nos cansamos. Nos cansamos trabajando tanto así que llega al final del día y ¿qué queremos hacer? ¿Seguir trabajando? ¿Qué queremos hacer? Hacer tuto. Dormir. Dormir. Queremos descansar. Yo la voy a invitar a trabajar para que trabaje de sol a sol. ¿Ya? Entonces, también, por ejemplo, entonces nos cansamos y eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado. ¿Ya? Después dice, te va a producir, o sea, te vas a cansar y vas a comer, te va a gustar comer, pero eso te va a costar. Te va a costar. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Y después dice, por ejemplo, que te va a producir, cuando cultives la tierra, te va a producir espinos, cardos, qué sé yo. Lo que nosotros conocemos como maleza. O sea, hoy día, estrictamente, las malezas son cuando tú cultivas algo y aparece algo entre medio que tú no querías, no es parte del cultivo. Eso es una maleza. ¿Ya? Pero ese desorden es producto del pecado. Entonces nosotros podemos ver aquí que lo que se produjo en algún momento por causa del pecado tuvo consecuencias cósmicas. No fue algo que tenía que ver con el corazón solamente. Sí, tenía que ver con eso, con el corazón de Eva, con el corazón de Adán y la ruptura que hubo entre él, ¿no es cierto?, y Dios. Sí, eso es así. Pero además, las consecuencias cósmicas, las consecuencias en toda la creación fueron producto del pecado. O sea, usted, pastor, me está diciendo que cuando hay erupciones volcánicas, cuando hay maremotos, ¿es consecuencia del pecado? Sí. Eso está total y absolutamente distorsionado con respecto a la creación y al orden que Dios puso. ¿Sí? O sea, es grave el asunto. ¿Verdad? Bueno, las consecuencias temporales de la rebelión incluían todas esas cosas. Todo había sido trastocado. La creación completa, el diseño divino para todas las cosas ya no sería el mismo debido a la entrada del pecado en el mundo. Hasta aquí, ¿qué es lo que vemos? No encontramos ninguna luz de esperanza. Hasta aquí no hay luz de esperanza. O sea, todo está mal. Ustedes dicen, uy, ¿cómo es? No, todo mal, todo mal. Bueno, así estaba. Y hasta el día de hoy. Cuando uno mira solamente desde esta perspectiva, está todo mal. Todo mal, no hay esperanza. Ante tal caos, ante tal malas noticias, ¿será posible encontrar algo que traiga alegría? ¿Alguna buena noticia a propósito de la serie? Noticias que traen alegría. ¿Será posible ante todo esta majamama que se formó producto del pecado? ¿Existirá alguna alegría? Sí, y ese es el Evangelio, que como definición lo compartíamos ayer con los varones, que tuve que tratar de callarlos porque hablaban mucho, ¿ya? Ustedes entenderán. Sí, y ese es el Evangelio. Las buenas noticias. Las buenas noticias son pronunciadas por primera vez a propósito de todo este caos, a propósito de todos estos problemas. El Señor no se queda callado. El Señor no quiere que su creación, incluso la creación humana, pueda vivir sin esperanza. Y por primera vez, ese protoevangelio, ese evangelio original, es pronunciado de una manera obviamente muy sencilla y muy, podríamos decir, sin mayor desarrollo, justamente en el texto que leí al principio, Génesis 3:15. ¿Y qué dice el evangelio aquí, o este protoevangelio? Yo pondré, le está hablando a la serpiente, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia, ella te herirá en la cabeza y tú
la herirás en el talón. Claro, de buenas a primeras uno dice, ¿dónde están las buenas noticias aquí? ¿No es cierto? ¿Dónde están las buenas noticias aquí? Entonces, como primera cosa, para poder ir entendiendo, acabamos de terminar una parte donde todo estaba mal, ¿no es cierto? Todo mal. Y Dios pronuncia por primera vez, esto lo escribe Moisés, ¿no es cierto? En este libro del Génesis. Por primera vez, allá en un principio, entre comillas principio, porque había principio, entre comillas, no hay principio para Dios, pero desde que todo comenzó a surgir, la vida, la creación de Dios, por primera vez el Evangelio, las buenas noticias. Y Dios se dirige, como yo les dije, estas palabras, primero a Satanás. Existirá, dice el texto de alguna manera, una constante disputa, una constante enemistad entre la mujer, técnicamente en ese momento Eva, ¿no es cierto?, y Satanás. E inclusive, agrega el texto, entre la descendencia de ambos. Porque habla de la simiente en algunas versiones, o como dice, ¿no es cierto?, la Reina Valera contemporánea, que es la que usamos nosotros, entre tu descendencia y la descendencia de ella. O sea, una enemistad o una disputa constante entre quienes son hijos del diablo y quienes son hijos de esta mujer. ¿Ya? La pregunta es, ¿eso queda ahí o podemos tener una mirada más amplia? Y aquí viene cómo nosotros debemos ser, en este sentido, perspicaces cuando uno lee la Escritura y cuando uno lee toda la Escritura. Y por eso que es importante leer, hermanos, como yo sé que muchos lo hacen, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ya? Yo quiero darle aquí un dato, y no solamente un dato, sino que lo voy a compartir con ustedes. Esta misma imagen que se muestra en el Génesis, primer libro, se muestra en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Para que podamos entender qué está diciendo Dios aquí. Y por qué es el Evangelio original. Por primera vez se predica el Evangelio. Yo quiero invitarlo a que vaya a Apocalipsis capítulo 12. Último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer aquí los versos 1 al 5. Y vean ustedes qué coincidencias hay en algunas imágenes. ¿Ya? Apocalipsis 2, del verso del 1 al 5. De hecho, la mayoría de sus Biblias... 12. La mayoría de sus Biblias tiene algunos subtítulos y ya nos puede dar una pista el subtítulo que tiene aquí, que dice La mujer y el dragón. Acabamos de ver acá en Génesis 3.15 al inicio, ¿no es cierto?, que Dios está hablando a la serpiente, ¿no es cierto?, y que Dios está hablando a una mujer. Aquí la revelación que tiene Juan, esta visión que tiene Juan, está hablando de una mujer y del dragón. Y dice así, Génesis 12, verso 1 al 5. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, es decir, embarazada. Estaba encinta esta mujer y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema o una joya en su cabeza. Con su cola, la del dragón, arrastró a la tierra partes de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay imágenes aquí que son similares, no todas, pero similares a lo que encontramos en Génesis 3.15. Una mujer, en Génesis 3.15, una serpiente, acá una mujer que va a dar a luz, ¿no es cierto? Y una mujer que está siendo atacada o está siendo acechada por un dragón. Aquí, entonces, vuelve a aparecer la figura de Satanás. ¿Por qué está diciendo pastor esto? No leí todo el texto, pero vamos al verso 9 del capítulo 12 de Apocalipsis, porque ahí dice, así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? Génesis 3.15. La serpiente, algunos se ríen porque yo sé por qué se ríen, pero después conversamos de eso. Eso es un chiste interno, ¿va? ¿Qué es la serpiente antigua? O sea, Apocalipsis, Juan aquí, y la revelación que le está dando Dios a Juan está interpretando Génesis 3.15.
O sea, este dragón es la serpiente antigua. Satanás, que estuvo presente allá en el Génesis 3:15 y está aquí también, es la serpiente antigua y Satanás. Entonces, lo que estamos escuchando aquí es que Satanás es el dragón en Apocalipsis. Y la mujer, no me voy a referir en mucho a esto, ¿no es cierto? No es una mujer en sí. Acuérdense que el Apocalipsis está lleno de imágenes y lleno de figuras. No son cuestiones que uno tiene que entenderlas literalmente. Nos metemos en un tremendo rollo en eso. Tenemos que entenderla con las imágenes y tratar de interpretar qué entendía Juan por esto. Bueno, la mujer es la iglesia, hermanos. La mujer es la iglesia que da a luz un niño varón. Y ese niño varón entendemos que va a regir a las naciones, dice, con puño, con vara de hierro, con cetro de hierro. Está apuntando a Cristo, quien será el gobernante de todas las naciones. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos esta imagen en Génesis y tenemos esta otra imagen casi calcada con algunos detalles más en Apocalipsis. Y esto nos está mostrando justamente esta batalla o esta pugna, esta lucha que iba a haber entre Satanás y entre el Cristo. Son enemigos. Y entre la descendencia de Satanás y justamente la descendencia de la mujer que en algún momento da a luz. Nosotros sabemos que María dio a luz a Jesucristo, ¿sí? Pero cuando ustedes terminan de leer Génesis, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, no lo vamos a hacer ahora todo, se van a dar cuenta que está hablando de la iglesia, no de una mujer como María exactamente, ¿ya? Entonces, miren, el asunto principal aquí de Génesis 3:15, entendiendo que está reforzado por la interpretación que nos da el mismo Apocalipsis, es que justamente alguien herirá o aplastará la cabeza de Satanás o la cabeza de la serpiente, y ese alguien, a la luz de toda la Escritura, no puede ser sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué esto está conectado entonces con el tiempo de Adviento? Con el tiempo de la celebración posterior de Navidad. Porque justamente esperamos celebrar ese día icónico, ese día marcado en donde el Verbo se hizo carne. Justamente a lo que apunta ese evangelio inicial o ese evangelio original que nos dice Génesis 3:15. Y por eso aquí encontramos este evangelio, estas buenas noticias, esta noticia que trae alegría. Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura que este Cristo, que este Salvador va a herir la cabeza de la serpiente, no es una simple herida, ¿ya? No es herir en la cabeza en el sentido de una simple herida como que me quedó un chichón. No es una simple herida, sino una herida que es mortal. El enemigo será aniquilado. El enemigo será completa y absolutamente vencido. Ahora, esto no sin sufrimiento por parte del que va a aplastar la cabeza, que es Cristo, quien será herido también, dice en el talón. Pero esta herida sí que no es de muerte. ¿Ya? Estas, sin lugar a dudas, son muy buenas noticias. Noticias que traen alegría. Acuérdense que acabamos de ver que todo estaba mal. Todo era caos. Había problema con la creación del hombre, que había sido separado de Dios. En el cosmos completo las cosas se habían dado vuelta. El trabajo iba a ser complicado. La mujer iba a dar a luz con dolores, etc. Y así podemos ver muchas cosas. Pero aparece alegría, aparece una noticia, aparece el evangelio. ¿Ya? El enemigo de Cristo, el enemigo de su iglesia y por tanto de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, está sentenciado a la derrota total. ¿Es una buena noticia eso? Sí. Claro que sí, claro que sí. Por otro lado, el que Cristo sea herido, pero no de muerte, implica que la maldición del pecado sería cargada o tomada por él de tal modo que ninguno de los que son suyos experimente justamente aquel dolor y desconsuelo de ser motivo de la justa ira de Dios. Eso es una muy buena noticia para nosotros también. ¿Ya? Miren lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, los versos 4 al 5. Dice así, hablando justamente del Cristo. Con todo, Él, Jesús, llevará sobre sí nuestros males, tus males. ¿Ya? Sufrirá nuestros dolores, tus dolores.
mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molidos por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Sí, Cristo iba a sufrir. El diablo va a ser, está sentenciado, ¿no es cierto? Y va a ser aplastado su cabeza. El Cristo significa que no va a sufrir, sí, va a sufrir, pero va a sufrir lo que tú y yo debíamos sufrir. Él se dona, Él se entrega para que tú no sufras. ¿Es una buena noticia? Claro que sí. Y aquí es donde tenemos que pasar al tercer y último punto de mirar justamente a propósito de al protagonista, ¿ya? Al principal. Si ponemos atención en quién es el protagonista, ¿ya? De la historia de la salvación, no podemos dejar de considerar su obra redentora perfecta. Hay un protagonista en las buenas noticias del Evangelio, que es Jesús. ¿Sí? El antagonista, ¿quién es? El diablo. ¿Sí? El diablo que en la jerga popular, no cristiana, siempre está metiendo la cola. Digo popular. ¿Por qué? Porque el diablo siempre lo pintamos como que tiene una cola y con flecha. Y eso jamás en la Biblia se habla así de Satanás, ¿ya? Jamás. Son invenciones populares, ¿verdad? Entonces, si ponemos atención en quién es el protagonista de la historia de la salvación, debemos considerar su obra redentora y perfecta. Acuérdense que la palabra redención significa comprar algo, rescatar algo con un precio. Y eso es lo que hizo Jesús. Su obra redentora apunta al rescate que Él pagó para que ustedes no sufrieran, para que yo no sufriera. Ay, pero pastor, yo sufro igual hoy día, estoy triste. Pero no se habla de ese tipo de sufrimiento que ciertamente va a pasar. Se habla del sufrimiento eterno. De eso que comenzó a experimentar en algún momento Adán y Eva cuando fueron separados. Para eso Cristo murió. Cristo es capaz hoy día de quitar nuestro dolor, ese dolor que estoy sufriendo hoy día, también. Pero no lo va a quitar hoy día para siempre. Ojo con eso. Es mentira si alguien le dice, venga a Cristo y va a dejar de sufrir. De hecho, hay un ministerio, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Eso es mentira. Y la experiencia diaria, incluso de ellos, que se autoengañan, es que sufren. Por eso es una estupidez. No, el cristiano, hermanos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero el Evangelio dice que ese sufrimiento, entre otras cosas, el Evangelio dice que ese sufrimiento tiene caducidad. Un día va a terminar. Un día va a terminar. Piense en lo que usted tantas veces ha experimentado para poder entender esto de una manera eterna. ¿Cuántas veces a usted le ha dolido la garganta y tiene, no sé, una faringitis, una amigdalitis? O se torció una mano y de repente toma un medicamento y eso pasa como con milagro. Qué rico, ¿no es cierto?, no tener dolor. O anda con un lumbago o anda con ciática y de repente se toma un medicamento de esos milagrosos que hay por ahí, ¿no es cierto? Ibuprofeno, ketorolaco, qué sé yo. Y se quita. Qué rico, ¿no es cierto? Bueno, multiplica eso por millones y millones y millones de saber que usted va a dejar de sufrir realmente un día. Eso es el Evangelio. ¿Ya? Entonces, al poner atención en Jesús, por lo mismo, y considerando esa obra redentora, eso nos va a motivar, y esa motivación no viene de nosotros, es motivación del Espíritu Santo, a vivir en adoración al Señor. A vivir en adoración y en gratitud al Señor. El autor de la carta a los Hebreos nos exhorta de la siguiente manera al respecto, a propósito de poner la mirada o poner atención en Jesús. Hebreos 12, los versos 2 y 3 dicen, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el autor, pero también el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, él mismo sabía que le esperaba gozo, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza o el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel, pongan atención en él, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, de nosotros mismos, para que no se cansen ustedes ni se desanimen. Pongan la mirada en el protagonista. Pongan la mirada en quien es el centro de todo, en Cristo. En la celebración de los días previos a la Navidad, estos que estamos viviendo ya,
que se llama Adviento, días de Adviento, y en el día mismo de la Navidad, no podemos dejar de lado, como en ningún momento de nuestra vida, a Jesús. Él es el centro, Él es el protagonista no eres tú, el protagonista no es la iglesia, el protagonista es Cristo. Hacerlo, es decir, desviar nuestra mirada de Jesús, de quien es el protagonista, es desviar nuestra vida, ¿no es cierto? Y dejar el centro en nuestra vida para comenzar a pensar y a mirar en cualquier cosa o cosas o personas. Eso significa que en algún momento vamos a inclinarnos a ser idólatras. Porque si Cristo no es el centro de nuestra vida, si Cristo no es el centro de la vida de la iglesia, eso es idolatría. Dejaríamos de llamarnos, como muchas veces sacamos pecho, cristocéntricos. ¿Ha escuchado usted esa expresión? No, nosotros somos cristocéntricos. ¿Qué significa eso? Que Cristo está en el centro ¿de qué? De mi vida, de la vida de la iglesia, de todo lo que yo creo. Cristo está en el centro. Pero cuando dejamos de mirar, justamente como dice aquí la carta a los hebreos, fijemos la mirada en Jesús. Cuando dejamos de que Cristo sea el centro que le corresponde, comenzamos a ser idólatras. Cuando sucede esto, la idolatría se comienza a apoderar. El ídolo, cualquiera que sea, se comienza a apoderar de nosotros. Y comenzamos a vivir vidas que tienen cualquier propósito, menos el de adorar y servir al Señor. Y sabemos que es una vida de pecado. ¿Ser idólatra es algo que el Señor aplaude? No, es algo que el Señor condena. ¿Ya? Entonces, hemos escuchado las buenas noticias de que nuestro enemigo y el de Cristo ha sido derrotado. ¿Sí? Esas son las buenas noticias, son las buenas nuevas, es el Evangelio, lo central del Evangelio. Sin embargo, esa derrota no ha sido completada. Suena extraño, ¿verdad? Bueno, no ha sido consumada aún. ¿Cómo explico esto? Es lo que varias veces le he comentado que se usa en el lenguaje teológico como el famoso ya, pero todavía no. Es decir, Satanás fue vencido, Satanás fue aplastado, pero todavía no. Suena extraño, ¿verdad? Génesis 3:15 ocupa un lenguaje que apunta a algo que debe acontecer, herirá. ¿No es cierto? Está en un futuro, en una expresión del verbo futuro, herirá, Génesis. ¿Ya? La pregunta es si aquello ocurrió, porque se herirá. ¿Ya? El evento de la derrota de Satanás ciertamente se produjo en la cruz del Calvario y se ratificó con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? Se ratificó. Ya, entonces, ¿cómo todavía no? Bueno, este evento trajo a relucir al Dios Todopoderoso y a su Cristo como el invencible. ¿Quién es el invencible? El único invencible es Cristo. Satanás no pudo con él y la derrota se hizo evidente. Sin embargo, fíjense aquí lo que les voy a explicar. Como sucede en las guerras, porque aquí hay una guerra cósmica, ¿verdad? Como sucede en las guerras, los ejércitos que son derrotados siempre conservan parte de sus soldados. Yo no conozco en la historia, y si sucede son cosas raras, en que cuando se enfrentan dos ejércitos, el uno vence al otro cuando todos mueren. Todos. Es muy extraño. Es muy extraño que eso suceda. Y si es que existe en la historia, son uno que otro por ahí, y podríamos decir ejércitos muy pequeños, pero generalmente el ejército derrotado queda con soldados. De hecho, los toman prisioneros, etc. ¿Sí? Bueno, eso mismo es lo que nos expresa la Escritura. ¿Por qué? Porque un ejército se doblega frente al vencedor. Y eso sucedió con Satanás. Fue doblegado por el poder de Cristo. Sin embargo, la sentencia que dice la Escritura es de una totalidad. La derrota total debe ser consumada. Y ese día en que la cabeza de la serpiente será completamente triturada, es decir, si estamos hablando en un sentido de mirar a una serpiente, van a crujir los huesos de la cabeza, completamente triturada, aún espera. Aún espera. Eso no ha sido totalmente consumado. Así sucede con un equipo de fútbol que está siendo derrotado por goleada, por ejemplo, 6-0. Y está en el minuto 85. Está derrotado, ¿no? Pero ¿cuándo se sentencia la derrota? ¿Cuándo? Sí, justamente. O sea, alguien podrá decir, ¿ocurre un milagro? Sí, pero un milagro de 6-0 en el 85 significa hacer un gol en menos de un minuto. Y 6 goles para empatar recién. Eso es imposible. Bueno,
Esa figura que estoy usando, esa ilustración que estoy usando es para explicar el por qué Satanás está vencido, pero todavía no completamente vencido. Porque la consumación de eso será en el pitazo final. Y el pitazo final va a ser el día en que Cristo vuelva por segunda vez. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Este ya, pero todavía no, apunta a eso. Quedan solo 5 minutos. Y esos 5 minutos es lo que estamos viviendo hoy día como iglesia. 5 minutos, pastor, pero pucha, ¿qué? Los 5 minutos largos. Sí, pero en la temporalidad de la eternidad es eso. La eternidad futura no tiene comparación con esos 5 minutos de partido que aún estamos esperando, porque ¿qué estamos esperando la iglesia? El pitazo final. Está derrotado Satanás. Quedan 5 minutos. La derrota es evidente. Sin embargo, esta solo se corroborará hasta el término, entre comillas, del partido. Satanás tiene falsa esperanza de que pueda hacer algo para revertir el partido. Sin embargo, está derrotado. De hecho, anda, según la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya? Busca hacer el mayor daño, y de hecho lo hace, el mayor daño posible a la iglesia del Señor. Pero esas heridas no son de muerte. Esas heridas que Satanás puede infligir a ustedes, a la iglesia, a mí o a la iglesia en general, no son de muerte. No son así. Por eso el apóstol Pablo alienta a la iglesia de Roma de la siguiente manera. Muy pronto, fíjense, la figura que usa Pablo, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Está usando Génesis 3:15. Muy pronto, o sea, todavía no. Sí, fue aplastada la cabeza, sí, pero todavía no, dice Pablo, no se ha completado esto. Muy pronto Dios, el Dios de paz, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Se fijan que una y otra vez esta figura aparece? Satanás derrotado, sí, pero todavía no. Esperamos el pitazo final. ¿Cómo podemos aplicar entonces, hermanos, esta palabra de Dios, estas verdades, esta revelación que hemos escuchado hoy día? Primero, no poner, a propósito de lo que hablamos hace un ratito atrás, no poner a Cristo en el centro de la celebración de la Navidad es muy fácil. Es muy fácil. Claro, yo sé que todos aquí van a decir, no, pastor, nosotros no, siempre ponemos a Cristo en el centro. Cristo es el centro de la Navidad para mí, para mi familia. Yo soy un cristiano muy ortodoxo, ¿no? Siempre, pero es muy fácil. Debido, ¿saben a qué? A que vivimos en una sociedad hedonista. Ahí lo dejé. ¿Y qué es eso que yo creo que pregunten? Porque, ya aquí tú decís palabras tan raras. Pues, si no, el hedonismo, o sea, esta palabra apunta justamente a una corriente filosófica que es el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? El hedonismo, como digo, es una corriente filosófica que busca como fin, como último fin, solamente estar bien, en palabras simples. No sufrir, eso es bueno, ¿no es cierto? No sufrir, tener siempre alegría y evitar por todos los medios posibles el dolor. Pero eso es bueno, sí. Pero cuando eso se transforma, el hedonismo al final es una filosofía idolátrica. ¿Por qué? Porque no pone a Cristo en el centro, sino que pone al ser humano o al hombre en el centro. ¿Y qué es lo que busca? Ser hedonista, ¿qué significa? Que todo por lo que yo trabaje, todo por lo que yo viva, por lo que viva mi familia, debe ser siempre bonito, siempre bueno, siempre alegre, puro bienestar. Y el hedonismo, entre otras cosas, se refleja en nuestra sociedad, por ejemplo, en el día de la Navidad, porque el centro sean los regalos, el centro sea la buena mesa, el centro sea tener una mesa bien abundante, bien regada y pasarlo chancho. Hedonismo. Y no solamente en la Navidad, sino que el año completo. Voy a trabajar, me voy a esforzar, voy a ganar hartas lucas. ¿Para qué? No sé, pues para ir y viajar por el mundo, porque allí voy a estar completa o completo. Eso es hedonismo. Eso es hedonismo, porque no es para lo que tú fuiste creado y no es el fin para el que el hombre fue creado. Entonces, celebrar la Navidad, hermanos, en muchos lugares, aplicando el texto de hoy, en muchos lugares solo se ha vuelto un espacio en donde el disfrute, como yo le decía, la comida, bebida, regalo, viaje, ¿no es cierto?, es el fin último. De hecho, muchos piensan en viajar para Navidad, porque hay ofertas. Pasar la Navidad en Brasil, pasar la Navidad en Europa, qué lindo, todo nevado. Eso es hedonismo, porque para eso yo trabajé, ¿ya?, como fin último. Cristo es relegado entonces a un segundo plano.
Este evangelio que fue pronunciado por primera vez en Génesis 3:15 pasa a un segundo plano. Lo triste es que esto incluso sucede en hogares de personas que confiesan ser cristianos. Ahora, ¿significa eso que no debemos disfrutar de placeres? No, por supuesto que no. El evangelio de Jesús implica también la alegría en disfrutar de los distintos placeres que fueron creados para nosotros, pero no en el sentido hedonista, donde eso es el centro, como fin último. Lo que debo aspirar a conseguir en esta vida no es los placeres, sino que el centro debe ser Cristo. Por lo demás, y aquí saco lo que muchas veces comento con ustedes, incluso desde los sermones, el Catecismo de Westminster, que lo recordamos hace un par de semanas atrás, nos habla que ese disfrute principal donde el centro es Dios mismo, debe ser buscado por nosotros y para eso el hombre fue creado. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿El placer de él? No, dice el Catecismo. La respuesta es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Se fijan la diferencia? De Él para siempre, no de los placeres de este mundo para siempre, de Él. O sea, que el evangelio, hermanos, involucra placer, involucra goce, pero donde el centro sea Cristo. El fin último de la persona regenerada, de ustedes, de mí, es disfrutar primordialmente de su creador y sustentador, como sucedió en el principio antes de la caída. Antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de Dios, porque no había pecado que los dividiera, que los separara. Es el anhelo de las personas que ahora disfrutan en una relación restaurada con Dios. Si usted tiene una relación restaurada con Dios, puede y debe apuntar a este tipo de disfrute. Esa es la expresión, hermanos, del salmista Asaf. En el Salmo 73, el verso 25. Esto es algo tremendamente hermoso. Fíjense lo que dice el salmista. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti, si no está Cristo en el medio, nada quiero en la tierra. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? ¿Que no quiere disfrutar de los placeres que Dios le da? No. O sea, si tú, Dios, si tú no estás en el centro de mi vida, no quiero ningún otro disfrute. Porque tú eres el mayor disfrute. ¿Se fijan en el orden de las cosas? Hay muchos cristianos, muchas incluso denominaciones, muchas iglesias que obvian esto y dicen, ¿sabes qué? No, y lo voy a decir con responsabilidad, no disfrutes del vino, porque eso es pecado. La Biblia nunca ha dicho eso. La Biblia está diciendo, ¿quieres disfrutar del vino? Muy bien, pero Cristo está en el centro, ¿no? ¿O el centro es el copete? ¿O el centro de tu vida es el copete? No, no puedes disfrutar de una rica comida y que eso te alegre. No puedes disfrutar, eso es pecaminoso. No, el Señor Jesucristo disfrutó del vino. Es más, convirtió más de 150 litros de agua en vino y disfrutó de una fiesta. Y yo no me imagino a Cristo en esa fiesta, en las bodas, ¿no es cierto?, de Caná de Galilea, a Cristo sentado en una mesa. Perdón que aquí me ponga así, y así todo aburrido. Pucha, los pecadores que están allá. No, disfrutó, se rió, bebió vino, pero no era el centro. El centro de la vida de Jesucristo, ¿cuál era? Hacer la voluntad de su Padre. Fíjense todas las aristas que tiene el Evangelio que fue pronunciado por primera vez allí en el Génesis. Sin ti, Señor, no quiero nada aquí en la tierra. No quiero viajes, si tú no eres el centro. No quiero matrimonio. ¿No estaban poniendo atención? No quiero matrimonio si tú no eres el centro. No quiero un buen trabajo, Señor, si tú no eres el centro. No quiero una linda casa si tú no eres el centro. No quiero amistades si tú no eres el centro, etc. Eso, Señor, no tiene ningún sentido sin ti. Eso es lo que es el Evangelio también. Por último, y a propósito del texto de Romanos 16:20, que ya lo leí, lo cité, y de Hebreos 12, 2 y 3, que dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. ¿Te has sentido desanimado? Porque esto es lo que está diciendo aquí el texto. Pongan la mirada en Jesús para que no se desanimen. Pongan la mirada en la obra de Jesús, en cómo vivió Jesús para que no se desanimen. ¿Te has sentido desanimado, desalentado en el día a día? En palabras que nosotros entendemos mejor, ¿estás chato?
¿Estás chato de la vida que estás llevando? ¿Estás chato de los problemas? A lo mejor no de la vida en general, pero he pasado una semana fome. El Señor me ayude con las palabras. He pasado una semana fome. No quiero más, estoy chato. Estoy cansado de tantas cosas. ¿Te has sentido así? Las cosas no van como debieran ser. Los planes que tú tienes se desmoronan. No son así. Te esfuerzas por amar a Dios y buscar vivir en sus mandamientos y fracasas una y otra vez. Bueno, las buenas noticias, aquellas que traen alegría, son tu consuelo y son tu esperanza. Porque las cosas torcidas y malvadas de este mundo dejarán de suceder así, ya que la cabeza de la serpiente será aplastada definitivamente. Y ya no existirá más sufrimiento, ni lucha por el pecado. Toda lágrima se enjugará de nuestros ojos y viviremos en eterna comunión con el Señor y el resto de los santos hijos de Dios. El Evangelio, Génesis 3:15, que fue pronunciado originalmente, es esto, hermanos. Y muchas cosas más. Pero lo central es esto. Que el Señor nos ayude en este tiempo de Adviento y en el día mismo de la Navidad a que el Evangelio y Cristo, que es el Evangelio, esté en el centro. No solamente ahora, sino que esto nos ayude para que esto sea por toda nuestra vida. ¿Sí?